La ansiedad te hace creer que todo es urgente, pero el dinero crece solo cuando tú te calmas. El estrés financiero nubla la mente, acelera el corazón y empuja a decisiones que cuestan más que el problema original. Capítulo 8. Estrés, ansiedad y dinero. ¿Cómo el estrés financiero nubla la toma de decisiones? El dinero no solo paga cuentas, también pesa. Su ausencia genera una tensión silenciosa que invade cada rincón de la mente, altera las emociones y distorsiona la percepción de la realidad. El estrés financiero no es solo una preocupación pasajera, es una forma de ansiedad que se infiltra en las decisiones, en las relaciones y hasta en la salud física. Cuando la preocupación por el dinero se vuelve constante, el cerebro deja de razonar con claridad y empieza a reaccionar con miedo. Y el miedo, cuando gobierna las finanzas, casi siempre conduce a errores costosos. En momentos de presión económica, el pensamiento se vuelve corto, inmediato. La mente deja de planificar y entra en modo supervivencia. Las decisiones ya no se toman desde la estrategia, sino desde la urgencia. Es entonces cuando aparecen frases como «solo quiero salir del apuro», «ya veré después cómo lo pago» o «no puedo pensar en eso ahora». En ese estado, el cerebro prioriza el alivio rápido sobre la solución real. Buscamos apagar incendios, no prevenirlos. Pero lo que parece alivio hoy, mañana se convierte en un nuevo fuego que apagar. La ciencia lo explica con claridad. Cuando el estrés domina, el cortisol, la hormona del miedo y la alerta, se dispara. Este exceso de cortisol afecta directamente al lóbulo prefrontal, la parte del cerebro encargada de la toma de decisiones racionales. En otras palabras, cuanto más te preocupa el dinero, peor decides sobre él. Te vuelves más propenso a endeudarte, a gastar por impulso, a posponer pagos importantes o incluso a rechazar oportunidades por miedo al riesgo. El estrés te encierra en un círculo donde cada intento de control te hace sentir aún más fuera de control. Y no se trata solo de números. El estrés financiero es emocionalmente corrosivo. Daña la autoestima porque te hace sentir incapaz. Te hace creer que el problema eres tú, cuando en realidad lo que falla es el sistema de pensamiento que el miedo impone. Cuando vives con la mente en modo carencia, tu visión se estrecha. Ya no ves posibilidades, solo amenazas. Cualquier gasto parece peligroso, cualquier inversión parece arriesgada, cualquier cambio parece imposible. Y así, sin darte cuenta, el miedo que empezó en tu cuenta bancaria termina dominando toda tu vida. Este tipo de ansiedad tiene otro efecto silencioso: el agotamiento. Pensar constantemente en dinero consume energía mental. Las personas con estrés financiero suelen dormir mal, se distraen fácilmente y viven en estado de alerta permanente. Y cuando la mente está cansada, busca alivio rápido. Esa es la razón por la que muchos terminan gastando más justo cuando deberían ahorrar. La compra impulsiva, el capricho o la cena costosa no son simples errores financieros. Son intentos del cerebro de liberar dopamina para calmar la tensión. Pero ese alivio químico solo refuerza el ciclo de ansiedad y culpa. El estrés financiero también afecta la percepción del valor. Cuando estás bajo presión, puedes llegar a pensar que cualquier oportunidad de ingreso inmediato vale la pena, aunque te desgaste o te aleje de tus objetivos. Aceptas trabajos mal pagados, vendes tiempo por urgencia o haces tratos sin revisar los detalles. En ese estado, el dinero deja de ser un recurso para vivir y se convierte en un símbolo de seguridad. Lo necesitas, pero no lo controlas. Lo persigues,
pero no lo entiendes. Y esa relación tensa con el dinero genera más ansiedad que escasez misma. La clave está en reconocer que el estrés financiero no se resuelve ganando más, sino pensando mejor. Puedes ganar el doble y seguir ansioso si tu mente no ha aprendido a gestionar la calma. La claridad no depende de la cantidad, sino del enfoque. Es en los momentos de presión cuando más necesitas serenidad, porque solo desde la calma puedes ver opciones que el miedo no te deja notar. Por eso, el primer paso no es hacer un plan financiero, sino recuperar el control emocional. Practicar la respiración consciente, hacer pausas para observar tus pensamientos y aprender a separar los hechos de las interpretaciones son herramientas más poderosas de lo que parecen. Si el dinero te quita el sueño, empieza por lo que sí puedes controlar, tu reacción. Haz espacio mental antes de actuar. Elimina el ruido. Porque cuando logras calmar la mente, el dinero deja de ser un monstruo invisible y vuelve a ser lo que es, una herramienta. También es vital entender que el estrés financiero no significa fracaso, sino humanidad. Todos lo experimentan en algún momento, pero solo quienes lo reconocen pueden transformarlo. Resistir no es negar la preocupación, sino evitar que te consuma. Aprender a decir, estoy en un momento difícil, pero no soy un momento difícil. Esa distancia emocional te permite recuperar perspectiva. El estrés financiero nublará tus decisiones mientras lo enfrentes con prisa. Pero cuando eliges mirarlo con calma, sin juicio, empieza a perder poder. Lo que antes te asustaba se vuelve un dato, una situación que puedes gestionar. Y entonces, donde antes había ansiedad, aparece algo más fuerte: la claridad. La claridad es la antítesis del estrés. Es la mente que puede mirar los números sin temblar, que puede planear sin huir, que puede decir no al impulso y sí a la estrategia. Esa claridad no llega por magia, llega por pausa. Y esa pausa es el punto exacto donde el dinero deja de controlarte y tú comienzas por fin a controlarlo. La relación cuerpo-mente-dinero, cortisol, insomnio y deudas. El estrés financiero no solo se siente en la mente, también se imprime en el cuerpo. El dinero, aunque parezca un concepto abstracto hecho de números y transacciones, tiene efectos biológicos reales. Cada deuda pendiente, cada cuenta que no puedes cubrir, cada no sé cómo llegaré a fin de mes, deja huellas físicas. El cuerpo, en su sabiduría ancestral, no distingue entre una amenaza real, como un depredador en la selva, y una amenaza moderna, como un pago atrasado. Para él, ambos significan lo mismo: peligro. Y frente al peligro, activa su sistema de alarma, el cortisol. El cortisol es una hormona necesaria, te mantiene alerta, te da energía para reaccionar ante un desafío. Pero cuando esa alerta se vuelve constante, se transforma en veneno. El cuerpo, inundado de cortisol, empieza a vivir en un estado de emergencia permanente. Duermes menos, respiras peor, digieres con dificultad, te irritas con facilidad. Las decisiones financieras dejan de ser un cálculo racional y se convierten en reacciones biológicas. No eliges, sobrevives. Y en ese modo de supervivencia, el dinero deja de ser un recurso y se convierte en una amenaza. Cuando la mente vive preocupada por las finanzas, el cuerpo no descansa. Las noches de insomnio no son casualidad, son la consecuencia de una mente hiperactiva intentando resolver en silencio
Lo que no puede controlar despierta. Te acuestas cansado, pero el cerebro sigue trabajando, repasando una y otra vez los mismos pensamientos. ¿Cómo voy a pagar? ¿Y si no alcanza? ¿Qué pasa si pierdo esto? Cada una de esas preguntas libera una dosis de ansiedad que se traduce en tensión muscular, ritmo cardíaco acelerado y fatiga al despertar. Así, sin darte cuenta, te despiertas más agotado de lo que te dormiste. El insomnio financiero crea un ciclo perverso. Al no descansar bien, el cuerpo produce más cortisol. Ese exceso de cortisol reduce tu capacidad para concentrarte y manejar el estrés. Y al estar mentalmente agotado, tomas peores decisiones. Pospones pagos, haces compras impulsivas, olvidas compromisos, evitas revisar tus cuentas. Cada error alimenta la ansiedad. La ansiedad aumenta el cortisol y el cortisol te roba el sueño otra vez. Es un bucle fisiológico y emocional del que solo se sale rompiendo la cadena por dentro, no por fuera. Las deudas agravan ese proceso porque representan una forma constante de amenaza emocional. No es solo el dinero que debes, sino el peso psicológico de sentir que estás atrasado, fallando o perdiendo el control. Esa carga activa el mismo circuito que una situación de peligro físico. Por eso tanta gente siente opresión en el pecho, dolores de cabeza o nudos en el estómago cuando piensa en sus deudas. No son exageraciones, son manifestaciones del cuerpo pidiendo alivio. Pero el cuerpo no puede sanar si la mente no se calma, y la mente no puede calmarse si no se siente segura. Por eso, el primer paso para romper el ciclo no es pagar todo, sino recuperar el equilibrio interno. Se trata de enseñarle al cuerpo que el peligro no es inmediato, que estás a salvo aquí y ahora. Respirar profundo, caminar, moverte, desconectarte de las pantallas. Son pequeñas acciones que le comunican al sistema nervioso que no hay una amenaza física. Cuando el cuerpo recibe ese mensaje, el cortisol baja. Y cuando el cortisol baja, la mente vuelve a ver con claridad. La ciencia lo confirma. En estados de calma, el cerebro activa su corteza prefrontal, la región encargada de planificar, analizar y tomar decisiones inteligentes. Es entonces cuando puedes hacer lo que antes parecía imposible: ordenar tus finanzas, negociar con calma, pedir ayuda, establecer un plan. No porque haya más dinero, sino porque hay menos miedo. Y ese cambio fisiológico transforma toda tu relación con el dinero. El cuerpo también puede ser tu brújula. Aprende a escucharlo. Si al pensar en tus finanzas sientes opresión, fatiga o malestar, no lo ignores. Es tu sistema nervioso diciéndote que necesitas cambiar la forma en que enfrentas el dinero, no solo los números. El estrés financiero no se soluciona solo con ingresos, sino con regulación emocional. No puedes construir estabilidad económica sobre un cuerpo agotado, ni claridad mental sobre una mente sin descanso. El bienestar financiero no es solo cuestión de cuentas ordenadas, sino de equilibrio interno. Cuando logras armonizar cuerpo y mente, el dinero deja de ser un enemigo y se vuelve parte de un flujo natural de energía. Puedes tomar decisiones sin ansiedad, dormir con tranquilidad y pensar en el futuro sin sentir miedo. Esa es la verdadera libertad. No solo tener dinero, sino tener paz con el dinero. Porque la abundancia no empieza cuando llega el ingreso, sino cuando baja el cortisol. Cuando el cuerpo ya no lucha contra el presente, la mente puede imaginar un futuro. Y cuando vuelves a dormir en calma, el dinero deja de ser un monstruo
y vuelve a ser lo que siempre fue, un instrumento para vivir, no una causa para sufrir. Estrategias para tomar decisiones sin ansiedad. Respirar, posponer, delegar. Cuando el estrés financiero se apodera de la mente, la claridad desaparece, las emociones nublan la razón, y las decisiones que deberían tomarse con calma se convierten en actos de desesperación. En ese estado, cualquier movimiento se siente urgente, cualquier opción parece definitiva y cada pensamiento gira alrededor del miedo a equivocarse. Pero justo ahí, en medio del caos, es cuando más necesitas detenerte, no para rendirte, sino para recuperar el control. Y el control, en los momentos de ansiedad, comienza siempre por el cuerpo. Respirar es la primera herramienta, no una respiración automática y superficial, sino una consciente, profunda, sostenida. Cuando inhalas lentamente, envías un mensaje directo al sistema nervioso. Estoy a salvo. Cada respiración profunda reduce el ritmo cardíaco, estabiliza la mente y desactiva el modo de emergencia. No soluciona los problemas financieros, pero cambia el terreno desde el cual los enfrentas. Un cerebro en calma piensa distinto que un cerebro en alerta. Y aunque parezca insignificante, 5 minutos de respiración consciente pueden evitar 5 decisiones impulsivas que te cuesten meses de estabilidad. La ansiedad financiera se alimenta de la inmediatez. Nos hace creer que debemos resolver todo ya, que no hay tiempo, que cualquier pausa es peligrosa. Pero la realidad es que, en la mayoría de los casos, el problema no es la falta de tiempo, sino la falta de perspectiva. Por eso, el segundo paso es posponer. Aprender a crear espacio entre la emoción y la acción. Si una decisión te genera presión, dale aire. Si algo se siente urgente, cuestiónalo. No tomes decisiones importantes bajo el efecto del miedo. Lo urgente emocionalmente rara vez es urgente en la realidad. Posponer no es huir, es permitir que la tormenta pase antes de mover el barco. Es darle tiempo al cerebro para que el cortisol baje y la razón vuelva a participar. Puedes establecer una regla personal: no tomar decisiones financieras importantes, inversiones, deudas, compras, renuncias, hasta haber dormido bien al menos una noche. Lo que la ansiedad pinta como un incendio suele verse distinto con el descanso. Muchas veces, el problema no era tan grande como la mente lo hacía parecer. Solo necesitabas oxígeno mental para verlo con claridad. El tercer paso es delegar. El estrés financiero tiende a aislarte. Te convence de que tienes que resolverlo todo solo, que pedir ayuda es una muestra de debilidad o fracaso. Pero esa es una de las trampas más crueles del ego y del miedo. En realidad, delegar no es rendirse, es reconocer tus límites y cuidar tu energía. No todos los problemas necesitan una solución inmediata tuya. Algunos solo necesitan ser compartidos. Hablar con alguien, un asesor, un amigo, un mentor, te saca del bucle mental donde las ideas solo rebotan sin avanzar. A veces, una mirada externa puede ofrecerte la objetividad que la ansiedad te niega. Delegar también significa distribuir la carga emocional. Cuando compartes tu preocupación, el cerebro deja de sentir que está solo frente al peligro. Y esa sensación, biológicamente, reduce el estrés. No se trata solo de ayuda técnica, sino de apoyo humano. La ansiedad prospera en el silencio, se debilita cuando se expresa. Incluso si no obtienes una solución inmediata, el simple hecho de verbalizar tu preocupación libera espacio mental.
Estas tres estrategias, respirar, posponer y delegar, forman un círculo de equilibrio. Respiras para calmar el cuerpo, pospones para aclarar la mente y delegas para aliviar el peso emocional. Son acciones simples, pero profundamente efectivas, porque atacan la raíz del problema, el estado interno desde el cual decides. Cuando cambias ese estado, cambian también tus decisiones, tus resultados y, con el tiempo, tu relación con el dinero. Practicar estas estrategias no requiere grandes recursos, solo conciencia. Puedes hacerlo ahora mismo, sin importar tu situación financiera. Si sientes ansiedad al revisar tus cuentas, detente y respira antes de continuar. Si te abruma un pago, anótalo, pero no actúes de inmediato. Si te sientes solo frente a una deuda, busca una conversación. Cada uno de esos actos pequeños es un recordatorio de que no estás a merced del estrés, sino que puedes aprender a navegarlo. La mente ansiosa busca soluciones inmediatas. La mente consciente busca soluciones sostenibles. Y entre una y otra, hay una frontera delgada que se cruza con respiración, tiempo y compañía. Estas herramientas no eliminan los problemas, pero transforman la forma en que los enfrentas. Y eso lo cambia todo, porque la ansiedad no se vence resolviendo más rápido, sino aprendiendo a resolver mejor. La próxima vez que sientas el peso del dinero en el pecho, recuerda esto. No necesitas reaccionar, necesitas respirar. No necesitas resolverlo todo hoy. Necesitas pensar con claridad. No necesitas demostrar que puedes solo. Necesitas recordar que no tienes que hacerlo solo. La calma no llega cuando los números mejoran, sino cuando tú aprendes a moverte entre ellos sin perderte. El dinero se ordena con estrategias, pero se domina con serenidad. Y la serenidad se construye en cada pausa que eliges hacer antes de actuar. Respira, espera, pide apoyo, porque cuando el ruido del miedo se apaga, la respuesta, la correcta, la que de verdad te sirve, aparece, siempre. Mini historia. Alguien que decide no comprar bajo presión y cambia su destino financiero. A veces una sola decisión puede cambiar el rumbo de una vida. No una decisión grandiosa, no un giro espectacular, sino algo tan simple como elegir no ceder a la presión del momento. La historia de Andrés, un hombre común, con sueños, deudas y una familia que dependía de él, es un ejemplo claro de cómo un instante de conciencia puede romper años de impulsos automáticos y dar paso a una nueva forma de vivir el dinero. Durante mucho tiempo, Andrés había vivido bajo la filosofía del "si puedo, lo hago". Había crecido en un hogar donde el dinero siempre escaseaba, donde las frases "no alcanza" y "no podemos" eran el pan de cada día. Así que, cuando consiguió un mejor empleo y comenzó a ganar más, juró que nunca volvería a negarse nada. Cada vez que pasaba por un aparador, su mente decía: "Te lo mereces". Cada compra era un recordatorio de que había salido de la escasez, pero lo que no notaba era que había cambiado de escenario, no de mentalidad. Seguía gastando por impulso, solo que ahora lo hacía con tarjetas. Un viernes por la tarde, después de una semana agotadora, Andrés recibió una llamada de un vendedor que le ofrecía una camioneta nueva. Era el modelo que siempre había querido, con asientos de piel, sistema de sonido premium y facilidades de pago. "Casi todos los de tu nivel ya la tienen", dijo el vendedor, tocando justo donde el ego y la inseguridad se encuentran. Andrés sintió esa mezcla de emoción y orgullo que precede a los grandes errores. No lo necesitaba,
pero la idea de tenerlo le hacía sentir validado. Pidió la cotización. Las mensualidades eran altas, pero alcanzaban si se organizaba. El vendedor insistió: si la reservas hoy, te respeto el precio y te regalo los primeros mantenimientos. Era la típica presión del ahora o nunca. Andrés sintió la adrenalina del impulso. Todo su cuerpo le pedía decir que sí, pero recordó algo que había leído días antes: nunca tomes una decisión financiera bajo presión. Por primera vez en mucho tiempo, decidió no responder de inmediato. Le dijo al vendedor que lo pensaría. Colgó el teléfono y se quedó en silencio. Respiró. La emoción del momento empezó a desinflarse. Lo que minutos antes parecía una oportunidad dorada, ahora se veía como lo que realmente era: una trampa emocional. Entendió que no quería la camioneta, quería lo que representaba: reconocimiento, éxito, una palmadita invisible que dijera: lo lograste. Esa noche no durmió del todo bien, pero al día siguiente algo en su interior había cambiado. En lugar de sentirse frustrado por no haber comprado, se sintió liviano. Por primera vez no había actuado desde el impulso, sino desde la calma. Esa decisión, tan pequeña en apariencia, fue un punto de inflexión. Andrés empezó a notar cuántas veces en el pasado había dicho sí para no sentir incomodidad o para complacer al ego. Cada compra que recordaba tenía una emoción detrás: ansiedad, comparación, validación. Y esa conciencia, una vez que aparece, no se puede apagar. Con el paso de las semanas, se propuso aplicar la regla de las 48 horas a todo gasto importante. Si algo lo emocionaba demasiado, esperaba. En la mayoría de los casos, el deseo se desvanecía. Lo que antes era necesidad urgente se transformaba en algo irrelevante. Ese simple hábito comenzó a tener un efecto acumulativo. Dejó de endeudarse, empezó a ahorrar, y sin darse cuenta, su cuenta de ahorros comenzó a crecer. No era mucho al principio, pero representaba algo que nunca había tenido: control. Un año después, con ese dinero ahorrado, Andrés hizo algo que realmente cambió su destino. Invirtió en un pequeño negocio de diseño digital con un amigo. No fue un movimiento impulsivo, fue una decisión meditada. La misma calma que le había permitido decir no a la camioneta, le permitió decir sí a una oportunidad que tenía sentido. Con el tiempo, ese negocio prosperó. Hoy genera ingresos suficientes para que Andrés trabaje menos horas y pase más tiempo con su familia. Pero lo más importante no es el éxito financiero que logró, sino la paz con la que lo hizo. Cuando le preguntan qué fue lo que cambió su suerte, Andrés siempre responde lo mismo: aprendí a esperar, porque entendió que el verdadero poder no está en comprar lo que puedes, sino en decidir lo que no necesitas. Que cada impulso controlado es una inversión en claridad, y que la calma vale más que cualquier lujo. Andrés no se volvió rico de la noche a la mañana, pero cambió su relación con el dinero para siempre. Ya no lo ve como un trofeo que mostrar, sino como una herramienta que le permite vivir con propósito. Su historia demuestra que la transformación no empieza con grandes ingresos, sino con pequeñas pausas. Que la libertad financiera no se construye con decisiones espectaculares, sino con silencios conscientes en los que eliges no ceder al ruido del ego ni a la presión del momento. A veces, no comprar es el acto más valiente que puedes hacer, porque en esa pausa, entre el deseo y la decisión, nace tu poder. Y cuando aprendes a detenerte, ya nada, ni una oferta, ni una promesa,
ni un miedo puede volver a controlar tu destino financiero. El dinero necesita calma para multiplicarse. El dinero no crece en la prisa, ni en la ansiedad, ni en el miedo. Crece en la calma, y esa calma no es pasividad, sino claridad. Es el estado mental en el que las decisiones se toman sin el peso del impulso ni la sombra del miedo. Es cuando dejas de reaccionar al dinero y comienzas a relacionarte con él. Porque el dinero, como toda energía, necesita estabilidad para fluir. Si lo buscas desde la escasez, huye. Si lo manejas desde la desesperación, se dispersa. Pero cuando lo tratas con paciencia, enfoque y respeto, se multiplica. La calma financiera es más poderosa que cualquier estrategia de inversión, porque sin calma, incluso la mejor oportunidad se convierte en caos. La prisa te hace comprar caro y vender barato. La ansiedad te hace abandonar planes que necesitaban tiempo para florecer. La calma, en cambio, te permite sostener el proceso, resistir la incertidumbre y confiar en el largo plazo. Es el antídoto contra la volatilidad emocional que destruye el progreso financiero. Cuando el estrés gobierna tus decisiones, la mente actúa como si el dinero fuera una criatura escurridiza que hay que atrapar. Pero el dinero no se caza, se cultiva. Se construye con constancia, no con urgencia. Igual que una semilla necesita tierra fértil, el dinero necesita un entorno emocional estable para crecer. No se trata de acumular por miedo, sino de generar desde la serenidad. Porque quien actúa con calma toma mejores decisiones, y quien toma mejores decisiones siempre acaba teniendo más. La calma no significa inacción, significa dirección. Significa saber que no todo debe resolverse hoy, que hay decisiones que maduran mejor con el tiempo. Es comprender que cada peso bien cuidado es una semilla que crecerá si no la arrancas antes de que florezca. Por eso, las personas que logran construir riqueza duradera no son las que más trabajan ni las que más arriesgan, sino las que saben esperar, las que pueden mirar su proceso sin desesperarse, incluso cuando los resultados aún no se ven. Cuando vives en calma, el dinero deja de ser una fuente de ansiedad y se convierte en una extensión de tu disciplina. Cada gasto se analiza, cada inversión se medita, cada ahorro se valora. Dejas de buscar ganancias rápidas y comienzas a construir estabilidad real. La prisa genera errores, la calma genera crecimiento, la ansiedad destruye el foco, la calma lo amplifica. Es una ley invisible pero universal. El dinero fluye hacia donde hay equilibrio. Esto no significa que no haya momentos de incertidumbre. Siempre los habrá. Pero la diferencia está en cómo los enfrentas. La persona ansiosa se paraliza o actúa sin pensar. La persona serena evalúa, ajusta y continúa. La ansiedad necesita certezas. La calma confía en el proceso. Por eso, los que manejan su mente con paz manejan su dinero con sabiduría. Saben que las emociones no se pueden eliminar, pero sí se pueden dirigir. Y es ahí donde la calma se convierte en una herramienta financiera, porque la serenidad no solo te permite pensar mejor, sino también resistir mejor. Te ayuda a mantenerte firme cuando los demás entran en pánico, a ver oportunidades donde otros solo ven riesgo. Los inversionistas más exitosos del mundo no son los que tienen más información, sino los que tienen más control emocional. La calma es su ventaja competitiva, los protege del ruido y los guía en medio del caos. Pero esa calma no se logra de la noche a la mañana, se entrena. Se construye en las pequeñas decisiones diarias.
Cuando eliges no gastar por impulso, cuando esperas antes de invertir, cuando respiras antes de responder. Cada una de esas pausas fortalece tu estabilidad emocional y con ella, tu capacidad de hacer crecer el dinero. Es como desarrollar un músculo invisible. Cada vez que eliges la calma sobre la reacción, te vuelves más fuerte. También hay un tipo de calma que nace de la confianza. Confiar en tu capacidad para generar, en tu disciplina para sostener, en tu visión para decidir. Esa confianza no viene de tener más dinero, sino de conocerte más a ti mismo. Porque el dinero no multiplica el caos, lo amplifica. Si no tienes paz interior, más ingresos solo aumentarán tu desorden. Pero si logras mantener la calma con poco, esa misma energía hará que lo que tengas crezca de forma natural. El dinero no responde al esfuerzo ciego, sino a la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional florece solo en la calma. La serenidad te da perspectiva. La perspectiva te da estrategia. La estrategia te da resultados. Por eso, quienes viven con calma no necesitan correr detrás del dinero. Lo atraen, porque actúan desde la claridad y no desde la carencia. La calma es el terreno donde germina la abundancia. Es el espacio donde el miedo se disuelve y las decisiones se vuelven coherentes. Cuando alcanzas ese estado, ya no te preguntas, ¿cómo consigo más?, sino, ¿cómo hago que lo que tengo crezca con propósito? Y esa simple pregunta transforma tu relación con el dinero, porque te devuelve el control. Al final, el dinero no necesita magia para multiplicarse, necesita mente clara, corazón tranquilo y propósito firme, y eso solo se logra cuando el ruido del miedo se apaga, porque mientras la ansiedad corre, la abundancia espera. Espera a que respires, a que confíes, a que decidas desde la calma. Y cuando lo haces, todo cambia. El dinero deja de ser un peso que te agobia y se convierte en una corriente que te sostiene. Así es como la serenidad, esa virtud tan subestimada, se convierte en el secreto de la prosperidad, porque quien logra estar en paz con el dinero, inevitablemente termina atrayendo más. La calma no solo multiplica el dinero, multiplica tu libertad. El equilibrio interior, la verdadera riqueza invisible. A lo largo de este capítulo, hemos recorrido el terreno invisible donde el dinero y la mente se entrelazan, el espacio donde las emociones, los miedos y la biología se convierten en los verdaderos arquitectos de nuestra relación con las finanzas. Hemos visto cómo el estrés puede distorsionar la percepción, cómo la ansiedad sabotea las decisiones y cómo el cuerpo mismo grita cuando la mente no encuentra calma. Pero también hemos descubierto algo mucho más profundo, que la verdadera estabilidad económica no nace de los ingresos, sino del equilibrio interior. El dinero por sí solo nunca podrá darnos paz. Puede comprarnos tiempo, experiencias, herramientas, pero no puede apagar el ruido de una mente inquieta ni el temblor de un corazón ansioso. La calma, en cambio, tiene el poder de reordenar todo lo que el dinero desordena. Una mente serena convierte el caos financiero en estrategia, la prisa en paciencia, la carencia en posibilidad. Esa es la alquimia del bienestar, transformar el miedo en claridad, la urgencia en dirección y la tensión en crecimiento. Cuando vivimos atrapados en la ansiedad del dinero, perdemos la capacidad de ver más allá del momento. Nos convertimos en sobrevivientes financieros, reaccionando a cada problema con la emoción más fuerte del instante. Pero cuando cultivamos la calma, cambiamos el enfoque. Dejamos de mirar solo los números
y empezamos a mirar la raíz emocional detrás de ellos. Comprendemos que no hay decisión financiera que se sostenga sin estabilidad emocional, que ningún plan prospera si la mente está en guerra. El equilibrio interior no significa eliminar el miedo, significa aprender a convivir con él sin que te domine. Significa respirar cuando la incertidumbre aprieta, observar tus pensamientos sin creerles del todo, y recordar que no eres tus deudas ni tus ingresos, eres quien decide cómo responder ante ellos. Esa distancia emocional es el principio de toda libertad, porque cuando el miedo deja de controlar tus acciones, el dinero deja de ser una carga y empieza a ser una herramienta. La ansiedad, al final, no desaparece cuando todo mejora. Desaparece cuando aprendes a mejorar incluso cuando nada parece estar bien. Esa es la calma madura, la que no depende de las circunstancias, sino de tu capacidad de mantenerte centrado en medio del movimiento. El dinero se mueve, los precios cambian, las oportunidades vienen y van, pero tu serenidad puede ser una constante, y esa constancia es la base sobre la cual se construye cualquier proyecto financiero sólido. Hemos aprendido también que el cuerpo es un espejo del alma económica, que el insomnio, la fatiga o la tensión no son enemigos, sino mensajeros. Cada síntoma físico que acompaña al estrés financiero es una invitación a revisar lo que estás cargando emocionalmente. Cuando entiendes eso, dejas de pelear con el cuerpo y empiezas a escucharlo, porque el cuerpo siempre sabe cuando el alma está sobrecargada de preocupación, y cuando lo atiendes, todo empieza a alinearse, la mente se aclara, las emociones se equilibran y las decisiones vuelven a fluir. El dinero necesita calma para multiplicarse, pero esa calma no se consigue con técnicas, sino con conciencia. Es el resultado de mirar de frente tus miedos sin negarlos, de aceptar tus errores sin castigarte y de aprender a pausar antes de decidir. La serenidad no se compra, se cultiva, y cada elección que haces desde la claridad, por pequeña que sea, fortalece esa paz interior. Si algo debe quedarte de este capítulo, es esta idea. La estabilidad financiera no empieza con un ingreso, sino con un estado mental. Porque cuando aprendes a mantener la calma en medio de la tormenta, las decisiones correctas aparecen por sí solas. La serenidad es el terreno fértil donde germinan la estrategia, la constancia y la visión. Sin ella, el dinero es solo un espejismo que nunca se alcanza. Con ella, incluso lo poco se vuelve suficiente y lo suficiente se multiplica. En última instancia, el estrés financiero es una invitación, una oportunidad para aprender a confiar más en tu capacidad que en tus circunstancias. Cuando eliges responder con calma, el dinero deja de ser una fuente de ansiedad y se convierte en una consecuencia natural de tu equilibrio. Y entonces lo entiendes. La riqueza no es tener más, sino necesitar menos. No es acumular, sino vivir en paz con lo que tienes y con lo que eres. Porque el equilibrio interior no solo te da estabilidad financiera, te da libertad. Te enseña que la abundancia no empieza en la cuenta bancaria, sino en la mente que la administra. Y cuando logras eso, cuando tu paz no depende de los números, descubres la verdad más poderosa de todas, que la calma es, y siempre será, la forma más elevada de riqueza. Si crees que este capítulo podría ser útil para alguien, compártelo. Cuéntanos qué te parece en los comentarios. Leemos todos. Y si te gustó este audiolibro, dale a me gusta y suscríbete.
Tu apoyo nos ayuda a seguir creando más contenido como este.